problema es que después de su parcial, el próximo jueves es feriado de Todos Santos, ¿no es cierto? Y me han dicho en coordinación que los feriados nacionales no se reponen, entonces no vamos a poder reponer esa clase. Luego de eso solo tenemos una clase, la del 9 de noviembre, y la subsiguiente, que es el 16, y es su examen final. Entonces solo vamos a tener una clase después de esta, porque la próxima es su parcial, la próxima feriado, la próxima sí pasamos, y la próxima ya es su final. Entonces, y después de los temas de parto, sí nos van a quedar, ahorita nos va a faltar un tema más de parto, y puerperio también nos falta, entonces son otros dos temas que nos va a faltar. Estaría todo bien si no estaría el feriado de por medio, pero tampoco me dejan reponer la fecha del feriado, porque dice que feriados nacionales no se reponen. De todas maneras voy a volver a preguntar eso a coordinación, y si se puede, sí, porque no me gusta meter dos temas en un día, es más pesado incluso para ustedes. Y si no, pues hasta donde dé, tal vez un tema vamos a tener que sacar de lo que tenemos que dar. Pero no quisiera, entonces vamos a ver cómo nos ordenamos, ¿ya? ¿Podría desmontar los archivos de ese día? Así podríamos retirar antes de los pasos. Claro. Así podría ser más fácil, porque tenemos visto, ¿no? Claro, y así podemos avanzar más rápido. Sí. Porque en realidad los temas que vienen, la segunda parte de parto y lo que es puerperio, no son temas complicados, son bastante sencillos. Entonces sí podríamos hacer eso para que ustedes también me ayuden y cumplamos con toda la totalidad de temas que tenemos que llevar, ¿ya? Y otra sería que después de su parcial de la próxima semana demos tema, pero que pocas personas quieren, ¿no? Porque están cansados, están sin dormir, etcétera. Entonces, ese es el problema, pues chicos, pero eso no entienden en la coordinación, porque en la coordinación ya nos ponen hasta tema el día de su examen. Es medio difícil darles tema cuando ustedes están cansados. Ya, a ver, vamos a ver cómo se va dando, ¿ya? Vamos a empezar entonces con lo que es control prenatal. Es un tema bastante sencillo, como les decía, ya lo hemos visto mucho y ustedes deben estar haciendo eso en consulta. Ya han conocido lo que es el CLAP, lo que es el cartón de control prenatal. En realidad prácticamente eso es lo que ahora vamos a avanzar, vamos a desarrollar. Si ustedes tienen algunas dudas o preguntas, las van a hacer. En realidad el control prenatal en sí no necesita una historia clínica extra, es nada más poder desarrollar esa hojita amarilla con cuadraditos que han debido ver en los hospitales, es conocer cada uno de eso y cómo se debe llenar y por qué va cada una de las definiciones o cada una de las preguntas que ponen en el cartón. Pero como definición, ¿qué vamos a decir que es el control prenatal? Es una serie de contactos o entrevistas o visitas programadas que va a hacer la gestante con un personal de salud, no necesariamente va a ser el ginecólogo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los centros de salud de primer nivel, ¿quién hace los controles prenatales? Las licenciadas, las auxiliares y en el mejor de los casos, el médico general, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esto es algo que ustedes tienen que conocer, porque cuando vayan a anotar y vayan a hacer su internado, no todos, no la mayoría se va a quedar en la ciudad. Muchos de ustedes van a ir a los lugares más alejados. Y en los lugares alejados, ¿quién es el responsable? El interno. Porque ante ustedes, ¿quién está? Un auxiliar de enfermería. Entonces, por eso es la importancia de esto. Y el control prenatal se hace donde sea que ustedes vayan. Siempre va a estar ahí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vigilar la evolución del embarazo, obtener una adecuada preparación para el parto y obviamente la crianza. ¿Qué persigue el control prenatal? ¿Cuáles son las características que debe perseguir? Esto por favor lo van a recordar. Tiene que detectar enfermedades maternas subclínicas, o sea que la paciente no sabe.
Ustedes le hacen la pregunta a la paciente, ella dice, no, yo no tengo nada, pero ustedes van entrevistando a la paciente y ahí va a salir que tiene algo, ¿no es cierto? O con exámenes complementarios que también le pueden hacer en sus primeros controles, si ustedes detectan que es una paciente hipertensa, es una paciente diabética. Entonces son varias cositas que van a ir saliendo. Pacientes hipotiroideas, por ejemplo, es muy común que se diagnostiquen en el embarazo. Entonces, para eso es el control prenatal, porque por ejemplo una paciente diabética no es lo mismo que una paciente que no tiene diabetes. Ahora, una paciente hipertensa crónica no se maneja de la misma manera que una paciente que tiene hipertensión inducida por el embarazo. Entonces son cosas que ya tenemos que ir diferenciando. Lo mismo el hipotiroidismo. ¿Qué pasa con las mujeres hipotiroideas? ¿Qué tienen los niños de las mujeres hipotiroideas? Cretinismo. Y es una condición que realmente va a afectar la condición y la calidad de vida del niño, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen la obligación de diagnosticar, porque una mujer hipotiroidea tiene que recibir tratamiento durante el embarazo. Entonces son varias cosas que se deben diagnosticar y que la mamá desconoce. Yo nunca he sabido que tenía hipotiroidismo, que tenía diabetes, que tenía hipertensión. Entonces se va a diagnosticar con el control prenatal. La prevención y el diagnóstico temprano de complicaciones que van a condicionar el embarazo, volvemos a lo mismo, enfermedades que pueda presentar o factores de riesgo. Factores de riesgo como las condiciones de vida, el trabajo que va a realizar la paciente. Por ejemplo, ¿qué es para ustedes qué trabajo podría condicionar un embarazo? La prostitución, sí, por el tema de las infecciones de transmisión sexual, además de la misma actividad física que se necesita para ese tipo de trabajo. ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la cabeza? Trabajos de esfuerzo también, otras cosas relacionado con nuestro medio. ¿Qué hay en Cochabamba Alto? Cosecha, ¿no es cierto? Hacen sembradíos, cosechan diferentes tipos de alimentos. Entonces, ¿qué utilizan para las cosechas? ¿Y qué crees que causa eso? Malformaciones congénitas. Entonces son cosas que ustedes tienen, por eso se pregunta a la mamá, ¿en qué trabaja usted? ¿Cuál es su trabajo? No porque queramos molestar, y la mayoría obviamente de los pacientes nos dirá, soy ama de casa. Pero ¿de dónde viene? ¿A qué se dedica su familia? Si ustedes interrogan, entonces siempre ellos están poniéndole todas estos venenos que utilizan para matar a todo lo que se pueda acercar a sus plantas. Eso va a condicionar obviamente el embarazo. Ahora, sin irnos a los campos, un trabajo que condiciona el embarazo aquí en la ciudad es la peluquería. Muchas de las pacientes que están cerca de productos tóxicos, ya sean los tintes o los esmaltes y los quita esmaltes, y lo utilizan durante todo el embarazo, al llegar al término, lamentablemente los fetos se ovitan, se mueren. Porque son sustancias tóxicas y ustedes no le encuentran una razón, pero ¿qué has hecho? ¿Te has caído? ¿Ha pasado? Nada, no es una paciente hipertensa, no es una paciente diabética. No hay otro factor de riesgo más que la actividad que ha realizado la mamá. Ustedes le preguntan y ella les dice, sí, justo hoy he pintado uñas o he alistado a 20 personas, a 10 personas. Entonces ya está comprobado que el quita esmalte, que el tinte de cabello, no necesariamente que ella se aplique el tinte, sino que esté en constante cercanía por eso, va a causar óbitos fetales. Entonces, por eso es que se hace todo este tipo de preguntas y por eso es que tiene que estar bien registrado en el cartón de control prenatal. Obviamente, con el control prenatal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vigilar cómo está creciendo el feto y si hay vitalidad.
¿A partir de cuántas semanas vamos a empezar a escuchar el corazón del bebé? No, o con el 6 ecografías. 6 ecografías. 12. Con el Doppler hemos dicho a partir de las 10 a 12 semanas y con algo que ya no se utiliza, que es el estetoscopio de Pinar, a partir de las 18 a 20 semanas, ¿ya? Entonces siempre, no tienen ustedes que dar por hecho de que sí está ahí el corazón. Y eso es un error muy frecuente cuando ustedes llegan al internado. Y es con lo que siempre peleamos, ¿no? Entonces, ¿le has escuchado la fotocardia? Y te dicen sí. Y muchas veces, como está tan saturado el hospital, nosotros creemos en lo que nos van a decir los internos. Pero resulta que nunca le han escuchado. O si han escuchado, hay dos ruidos que escuchamos ahí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Uno es la placenta y el otro es la misma fetocardia. Entonces, si por algún motivo ustedes se han equivocado al escuchar y solo han escuchado la placenta y resulta que el feto ya estaba orbitado, entonces es algo muy serio, ¿no es cierto? Entonces, por eso, si yo no estoy seguro de que si no estoy escuchando la fetocardia, tengo que corroborar con otra persona. Si no hay otra persona, voy a solicitar una ecografía, ¿ya? Entonces, ¿qué se pretende con el control prenatal? Disminuir las molestias y los síntomas que van a estar netamente asociados al embarazo, como las náuseas, los vómitos que puede presentar la paciente, y a medida que vaya creciendo el embarazo, obviamente lo que va a comprimir el abdomen, ¿no es cierto? Y se debería hacer esto, una preparación psicofísica para el nacimiento, porque no todas las mujeres están preparadas para recibir a su bebé. El día lunes por la noche he recibido una paciente de 15 años que quería botarse de la camilla de barriga, porque decía, sáquenlo, mátenlo. Obviamente es una chiquita de 15 años, adolescente, que nadie le ha preparado para ese momento. Apenas tenía 3 centímetros de dilatación y no soportaba el dolor. No soportaba. Quería agarrar lo que estaba a su alrededor y quería botarse la barriga, textualmente. Ya, entonces, esto también tenemos que hacer en el control prenatal, tenemos que hablar con ellas, tenemos que decirles cómo es. Una mujer que nunca ha tenido hijos ni se imagina lo que es el dolor del parto, ni se imagina. Entonces, para eso, durante todos los controles prenatales, nosotros tenemos que hablarles qué es un parto, cómo va a progresar un parto. Ya ustedes han debido escuchar que el dolor del parto no se compara con absolutamente nada. Obviamente es transitorio, es momentáneo, pero es muy intenso. Y para eso una mujer tiene que estar preparada psicológicamente. Si ustedes no trabajan en eso, ella no se va a preparar. Y obviamente el dolor que le va a venir tan fuerte le va a desesperar y va a querer tomar conductas como la de esta niña. No solo pasa en las adolescentes, o en cualquier mujer primigesta, es el mismo dolor. Entonces, el control prenatal eficiente cumple ciertas características. Debe ser precoz o temprano. Idealmente debe ser diagnosticado ¿cuándo? En el primer trimestre del embarazo. Tiene que ser periódico o continuo. ¿A qué cree que se refiere eso? Tiene que tener una secuencia, ¿no es cierto? Y para hablar de secuencias, van a anotarse esto que les voy a decir. Hasta las 28 semanas el control prenatal debería ser mensual. De las 28 semanas a las 36 semanas tiene que ser cada 2 semanas. Y a partir de las 37 semanas el control prenatal tiene que ser semanal hasta que nazca el bebé. Pero en Bolivia lo que por lo menos se espera es ¿cuántos controles prenatales? 5 controles prenatales como mínimo te pide el SUS, ¿ya? Idealmente el primer control prenatal tiene que estar diagnosticado antes del 4º mes, eso es lo que te pide el SUS. ¿Para qué? Para poder acceder a todo lo que te da el gobierno, ¿no es cierto? Te da un bono por maternidad, te da tu subsidio, esas cosas. Tienes que cumplir ciertos requisitos y si no los cumples estás fuera de todo eso.
Tiene que ser completo e integral, es todo lo que hemos estado hablando. Tiene que haber diagnóstico de enfermedades que no estén manifiestas en la mujer. Tiene que abarcar no solo al feto y a la mamá en sí, tiene que estar integrado todo, la parte psicológica, la parte física, todo lo que pueda comprometer el embarazo, y tiene que ser extenso o de amplia cobertura. Por eso antiguamente las únicas personas que tenían acceso gratuito a un sistema de salud eran las mujeres embarazadas y los menores de 5 años. Y hasta hace mucho, se llamaba SUMI. Era el SUMI y solo abarcaba a las mujeres embarazadas y a los menores de 5 años. Obviamente ahora el SUS abarca a todas las personas, en ciertas categorías nos puede ayudar, pero antes no, antes solo las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era alcanzar a toda mujer embarazada y que pueda tener el acceso gratuito al sistema de salud. ¿Por qué? ¿Cuál era la primera causa de mortalidad hasta hace mucho? ¿Por qué creen que se morían las mujeres? ¿Por qué? Pero ¿qué puede condicionar que una mujer no haga controles prenatales? ¿Qué? A ver, piensen chicos, ¿cuál era la principal causa de mortalidad en Bolivia? Y hasta ahorita digamos que no hemos disminuido tanto, pero bueno, ya no es tanto como antes. Las hemorragias, ya sea en el embarazo, en el momento del parto o en el puerperio. Entonces las hemorragias eran la primera causa de mortalidad. ¿Por qué? Porque no se diagnosticaba una mujer que, por ejemplo, necesite una cesárea y que en el campo, hasta que no pueda más, le intentaban hacer tener parto. Por ejemplo, una situación transversa. Nunca van a hacer. Pero ¿qué hacía la gente? Trataba y trataba de sacarlo y le empujaban al bebé de un lado, del otro lado, y mientras tanto la mamá se está desangrando. Al final no nace el bebé se muere y la mamá se muere. O aquellas pacientes que tenían, por ejemplo, riesgo de atletismo placentario, que es lo que hablábamos la clase pasada. Placentas que se han adherido más adentro de los planos profundos del útero. Entonces lo mismo, nacía en el campo, el bebé nacía por parto, pero la placenta nunca salía. Entonces, ¿qué pasaba? La mamá se moría desangrada. Entonces, si una mujer no hacía controles prenatales y no se diagnosticaba un factor de riesgo, ¿cuál era el futuro de esa mamá? Morir. Por ejemplo, las mujeres que tenían hipertensión en el embarazo, que cursaban con una preeclampsia, no había otro destino más que se mueran. Entonces, por eso es que se ha buscado que el control prenatal pueda llegar a todos los lugares, ¿ya? Entonces, lo mismo aquí, lo que decíamos, que tiene que ser precoz, idealmente diagnosticada en el primer trimestre de gestación, no solo para diagnosticar que esté embarazada, sino ver que tenga algún factor de riesgo y desde lo más antes posible empezar a tratar. Por ejemplo, las preeclampsias o las cromosomopatías se van a diagnosticar cuando entre las 11 semanas y las 13 semanas de gestación. Si una mujer viene a su control prenatal a las 15 semanas, lamentablemente ya no le puedo pedir la ecografía de cromosomopatías o del riesgo de preeclampsia. Entonces yo ya no puedo prevenir eso ya quedó ahí. Por eso es que se pide que vengan en el primer trimestre. Periódico, como decíamos, mínimamente, si una mujer no tiene riesgo en el embarazo, 5 controles prenatales. Si existe un factor de riesgo, obviamente no va a ser los mismos controles que una que está normal. Si yo tengo una paciente hipertensa, no le voy a mandar a venir cada mes, tengo que controlar cómo está yendo la presión arterial, o una paciente diabética lo mismo. Entonces, el número de controles prenatales va a depender de qué, del riesgo, del alto riesgo obstétrico que pueda presentar la paciente. Y si no hay riesgos, entonces hemos dicho que el primer control prenatal antes de las 13 semanas en el primer trimestre, los segundos controles prenatales son mensuales y
a partir del tercer trimestre, cada 2 semanas, a partir de las 36 semanas, 37 semanas, mensualmente, hasta que nazca el bebé. ¿Ya? Eso no se van a olvidar. Debe ser completo porque no solo vamos a ver, hemos dicho, la parte de la salud, sino hay que educar a la paciente, tenemos que hacer promoción de la salud, protección, recuperación y si hubiera alguna enfermedad de base, obviamente, rehabilitación de la salud. Tiene que ser extenso, ya les he dicho por qué, tiene que llegar a todos los rincones donde hay una mujer embarazada. Para hacer un control prenatal ni siquiera necesito una hoja blanca extra, lo único que necesito es ese MICLAP y llenar eso, no necesito llenar más absolutamente nada, porque ahí está registrado la fecha, lo que necesito hacerle a una embarazada y lo que le he hecho y cuándo debe volver. Entonces, no necesito ninguna cosa extra, ¿ya? Vamos a empezar ya a describir lo que es la historia clínica prenatal o el CLAP que estamos hablando. Lo vamos a describir por partes. La primera parte, la parte superior, está la anamnesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner ahí arriba? Toda la identificación de la paciente. Perdón, un momento. Por favor.